Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice encontrar la fuerza total que se ejerce sobre la Q. ¿De qué carga Q nos están hablando? Justamente de la que se encuentra aquí en el centro, ¿no? Porque aquí tenemos ya variaciones de las demás cargas 1, 2 y 3. ¿Qué más nos dice? Cuando los lados del triángulo son igual a 2 metros. Ahí nos dicen que prácticamente los lados son a 2 metros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que correspondería a un triángulo equilátero, ¿no? Muy bien, las cargas en los vértices de los vértices son carga 1, eso nos anotaremos como un dato. La carga 1 es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Porque prácticamente micro es por 10 a la menos 6. La carga 2 por otro lado es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 3 va a ser igual a 6,2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y por último tenemos la carga, ¿no? A la que estamos prácticamente nosotros, o la que vamos a estudiar, que la carguita va a ser igual a menos 2,15 nano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces tenemos prácticamente la distancia de los lados de este triángulo. Tenemos la carga que vamos a estudiar. ¿Qué es lo primero o lo primordial que se hace en este ejercicio? Prácticamente nosotros nos podemos dibujar un eje de coordenadas en donde representemos nuestra carga menos Q, ¿no? Teniendo esta carga como dato general, ¿qué podemos decir o qué podemos hacer? Vemos las cargas y qué tipo de fuerzas prácticamente van a actuar sobre ellas. Entonces, ¿a qué acudimos? Acudimos prácticamente a lo que es las leyes de Coulomb, que nos dice que las cargas positivas se atraen y las cargas negativas, las cargas positivas y negativas se atraen, o cargas diferentes, y las cargas posteriormente, las que son de igual signo, se repelen. Entonces en este caso tenemos una carga Q1 que es positivo, una carga Q2 que es positiva y una carga 3 que es positiva, y la carga del centro nos está diciendo en el ejercicio que prácticamente es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van a tener una fuerza de atracción. Podemos decir que se van a interactuar de la siguiente manera. Entonces, teniendo esto como un valor primordial, sabemos que entonces nuestra carga que va a ir con respecto a la carga 1 va a ser una fuerza que está yendo prácticamente de atracción. Lo propio va a pasar con el tema de la carga 2. Aquí vamos a poner una fuerza 1, una fuerza 2 y por último lo que correspondería a ser una fuerza 3. Entonces, teniendo todo eso como valores o como datos, podemos decir, ¿no?, que la fuerza, que nos dice Coulomb, que la fuerza, vamos a borrar esto bien, vamos a hacer bien, que la fuerza, aquí vamos a escribirlo, es igual a la constante del diferencial de cargas dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces, nosotros podemos hacer una ecuación general para todo eso, ¿no? Entonces podemos decir que en este caso, que la fuerza 1 es igual a la constante de la carga que estamos estudiando por la carga que prácticamente es con la que está teniendo este tema de la fuerza de atracción, ¿no?, dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia 1 le podemos llamar. La fuerza 2 lo propio, la constante de la carga con respecto a la carga 2 dividido entre la distancia 2 al cuadrado. Y por último tenemos a la fuerza 3, que va a ser lo mismo, ¿no?, la constante de la carga por la carga 3 por la distancia 3 al cuadrado. Muy bien, ya tenemos prácticamente lo que nos puede llegar a servir, ¿no?, en este ejercicio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que tenemos prácticamente el valor de la constante, ¿no? El valor de la constante ¿a qué es igual? A 9 por 10 a la 9. A 9 por 10 a la 9 y 9 por 10 a la 9. Muy bien, esto prácticamente, para irnos al tema de las unidades, sabemos que es igual a Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que prosigue, por ejemplo, en este ejercicio? Tenemos prácticamente el tema de nuestras cargas, el estudio de las cargas que nosotros estamos llegando a realizar. Entonces ponemos prácticamente nuestra ecuación de esta manera y sabemos que nuestra carga Q es prácticamente a 2,5. Vamos a ponerlo sin el signo porque sabemos que las fuerzas son una magnitud, ¿no? Entonces ponemos por 10 a la menos 9 coulombs, lo propio en las otras dos fuerzas. Ahora, aquí me falta coulombs. Ahora vemos el valor de las fuerzas. La carga 1 nos decía que era 3 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 es 8 por 10 a la menos 6 coulombs.
la carga 3 es igual a 6,2 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces ya tenemos prácticamente el valor de nuestras cargas. Pero ¿cuál es nuestra incógnita? Prácticamente nuestra incógnita llegaría a ser justamente el distanciamiento que existe entre estas cargas. Nosotros podemos representarlo de esta manera, ¿no? Sabemos que prácticamente hasta un cierto punto, como prácticamente se encuentra en el centro, podemos decir que tenemos aquí 1 metro de distancia. Esta distancia es prácticamente la que nosotros queremos encontrar y a un ángulo de 30 grados. Como vemos que es un equilátero, sabemos que igual aquí van a existir los 30 grados, aquí va a existir el 1 metro y aquí va a ser la distancia que queremos hallar. Ahora, si damos la vuelta prácticamente nuestro triángulo, prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Aquí ponemos esto, hasta aquí va a ser el tema de 1 metro, aquí vamos a tener los 30 grados. Entonces, ¿qué podemos determinar o qué podemos decir al respecto? Podemos decir lo siguiente. Podemos decir que prácticamente, como es un equilátero, vamos a tener aquí 1 metro, vamos a tener un ángulo prácticamente que es correspondiente prácticamente al ángulo de inclinación que tiene con respecto a la carga de estudio. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Prácticamente tenemos una incógnita, esto lo podemos poner como y en un eje de coordenadas y esto lo podemos poner r, ¿no? Que es prácticamente la distancia. Viendo que es equilátero, podemos decir que el radio va a ser igual a, bueno, la distancia va a ser igual a la distancia 1, va a ser igual de la distancia 2 y va a ser igual de la distancia 3. Entonces, como hallamos, podemos trabajar, ¿no?, con la ley de senos y cosenos, que nos dice, por ejemplo, el coseno de un ángulo, que es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Si nosotros estamos reemplazando estos valores, sabemos que va a ser el coseno del ángulo, que en este caso es 30, por el cateto adyacente, que es 1 metro, en este caso es de 1 metro, dividido entre r, ¿no? Y como ven, solo tenemos ahora una incógnita. Entonces r va a ser igual a 1 sobre el coseno de 30. En este caso, el resultado, poniéndolo a la calculadora, nos da 1,155 metros. Entonces, estos valores van a ir prácticamente aplicados a mis necesidades del ejercicio, ¿no? Entonces, ponemos aquí 1,155 metros al cuadrado. Y lo propio ya en los demás, en nuestras demás fórmulas. 1,155 metros al cuadrado. Entonces, agarramos la calculadora y empezamos a hacer cambio de variables, ¿no? Entonces, para nuestra fuerza 1, nuestro resultado va a ser 4,351 por 10 a la menos 5. Se van a ir metros cuadrados, porque aquí va a quedar metros cuadrados, coulomb cuadrado, coulomb y me va a quedar newtons. Vemos para la fuerza 2, solo tenemos que hacer el cambio de la variable, ¿no? De 3, cambiarla por 8. Entonces aquí me sale un valor de 1,16 por 10 a la menos 4 newtons. Ahora el valor de la 3, igual solo simplemente cambiar, ¿no?, el valor de 8 por el 6,2 y ponemos igual. Entonces aquí me sale 8,993 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces tenemos prácticamente el valor de nuestras tres fuerzas. Ahora, para hacer una sumatoria de fuerzas totales que se están ejerciendo en este punto, decimos lo siguiente, ¿no? Como podemos ver, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y, sí, ¿no? Pero aquí observando nuestro gráfico, sabemos que prácticamente nuestro vector, en este caso de la fuerza 2 y la fuerza 3, se puede descomponer en X y en Y. Entonces, prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a volver a dibujar prácticamente nuestro diagrama. O también nosotros podemos trabajar bajo los criterios que conocemos, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, en este caso que es este, ¿no?, sabemos que se cumplen los 180 grados. Sabemos que aquí hay 90 grados. Sabemos que aquí hay 30. Lo único que nos faltaría saber es este grado. Pero si hacemos una sumatoria, ¿no?, 180 más 30 más x es igual a 360. Entonces, restando prácticamente el valor de x nos va a dar que va a ser igual a 180 más 30, 210. Perdón, aquí es 180, aquí es 90. Perdón, estoy confundiendo las cosas. Aquí es 90 más 30, esto va a ser igual a 180. 180. Entonces prácticamente 90
120, 180 menos 120 me va a dar 60. Entonces tenemos el ángulo con respecto a Y. Entonces podemos decir lo siguiente, que nuestro ángulo en este caso va a ser aquí 60 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, prosiguiendo, para realizar el ejercicio hacemos la descomposición que es necesaria. Entonces vemos que la fuerza 2 y la fuerza 3 tienen esa descomposición, ¿no? Y podemos decir que la fuerza 2x va a ser igual a nuestro valor, que es 1,16 por 10 a la menos 4. Como es prácticamente perpendicular, va a ser por el seno de nuestro ángulo de 60 grados. Esto va a ser igual. La fuerza de 3 en x, lo mismo, ¿no? 8,993 por 10 a la menos 5 por el seno de, en este caso, por el seno de 60. La fuerza 2 en y y la fuerza 3 en y. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? 1,16 por 10 a la menos 4, 8,993 por 10 a la menos 5. En este caso, como estamos trabajando con el ángulo de x y y, entonces va a ser prácticamente con respecto a y, va a ser el coseno, ¿no?, de nuestro ángulo. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que prácticamente podemos sacar una variable resultante a todo esto. Podemos hacer una sumatoria general, ¿no? Trabajando prácticamente con nuestra fuerza 2 en x y nuestra fuerza 2 en y. Perdón, nuestra fuerza 3 en x. Que si nos ponemos a revisar, tenemos una fuerza 1 que está prácticamente yendo en dirección y tenemos solo dos fuerzas, que es la 2 y la 3, en descomposición con respecto al eje x. Entonces hacemos una sumatoria general, lo vamos a poner, en este caso sería 1,16 por 10 a la menos 4 por el seno de 60. Y vemos, ¿no?, nuestro eje de coordenadas, prácticamente nuestra fuerza 2 nuestra fuerza 2 en x está yendo prácticamente al sentido contrario, está en menos x. Y nuestra fuerza 3 prácticamente está yendo en sentido prácticamente positivo. Entonces aquí tenemos más y aquí vamos a tener menos con respecto a x, ¿no? Entonces podemos decir que prácticamente la fuerza 3 está yendo en el lado positivo y la fuerza 2 está yendo en negativo. Y si hacemos esta sumatoria de resultantes nos va a dar un valor de estas dos, nos da un valor de menos 2,257 por 10 a la menos 5 newtons. Proseguimos. Tenemos ahora aquí tres fuerzas. Tenemos una fuerza 1 que prácticamente está yendo al lado positivo. O sea que aquí tenemos más de la fuerza 1y. Y tenemos dos fuerzas que están yendo hacia abajo, ¿no? De la fuerza 2 y de la fuerza 3. Entonces esas son negativos. Entonces estas dos van a llegar a restar a lo que llegaría a ser mi fuerza 1. Entonces, haciendo todo esto en conjunto, aquí le voy a poner también la fuerza 1 y le voy a poner más 4,35 por 10 a la menos 5 por, bueno, aquí sería newtons nomás, ¿no? Entonces, nuestro resultante de todo esto, poniendo la calculadora, me sale un valor de menos 5,946 por 10 a la menos 5 newtons. Ahora tenemos ya nuestros resultantes, ¿no?, que prácticamente son con respecto a x y con respecto a y. ¿Qué es lo que se hace? Prácticamente podemos sacar una sumatoria general, o sea que la sumatoria de fuerzas totales van a ser igual, y utilizando prácticamente el tema de Pitágoras, si sabemos prácticamente en nuestro cuadrante, en este caso, que la fuerza en x está yendo para este lado, entonces sabemos que prácticamente esta fuerza de menos 2 está yendo para el lado negativo. Y nuestra fuerza en y está yendo también para el lado negativo. O sea que prácticamente en este cuadrante es donde vamos a tener esta relación, ¿no? Si nos ponemos a revisar, tiene lógica por el tema de que prácticamente nuestra carga 2 es prácticamente la que tiene una carga más, ¿cómo se puede decir?, más elevada. Entonces podemos esto prácticamente representarlo en este lado y aquí vamos a tener nuestro vector resultante de la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente la fuerza resultante en este caso no es más que simplemente la sumatoria, ¿no?, de estas dos fuerzas. Como vemos, se forma un triángulo rectángulo, entonces nos vamos a realizar el tema de Pitágoras, ¿no? Entonces nuestra fuerza total o fuerza resultante va a ser igual a la raíz de la fuerza en x al cuadrado más la fuerza y al cuadrado. Como les digo,
las fuerzas son magnitudes, ¿no? Entonces nuestra fuerza resultante va a ser igual a, y esto directamente reemplazando de la fuerza, de las dos fuerzas que hemos hallado, la de 2,57 y la de 5,946, nos da un valor de 6,356 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces ya tenemos prácticamente la fuerza total que se está ejerciendo otra vez, bueno, con respecto a nuestra carga. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Prácticamente podemos también tener este ángulo, ¿no? Que es prácticamente el ángulo de carga. Bueno, el ángulo prácticamente de nuestro vector resultante. Aquí esta es sumatoria de fuerzas en Y y esto es sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo se puede llegar a proceder? Con la tangente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, que sería sumatoria de fuerzas en Y, dividido entre el cateto adyacente, que es fuerzas en X. Despejando, sabemos que la tangente menos 1 o la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y dividida entre la sumatoria de fuerzas en X. Esto ponemos a la calculadora y nos sale un ángulo de 69,21 y prácticamente ese sería el primer ejercicio. Muy bien, ahora vamos a realizar el otro ejercicio que nos dice: suponga una varilla de longitud L cargada positivamente y de manera homogénea. ¿Cómo será el campo eléctrico a un costado de ella y a una longitud? Este ejercicio obviamente nos está hablando del tema de campos eléctricos. Nosotros sabemos que en una varilla prácticamente cuando se carga uniformemente sabemos que tenemos una densidad lineal. Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Que la densidad lineal prácticamente en esta varilla va a ser igual a la carga dividido entre la longitud. En este caso, como hablamos de campos eléctricos, no podemos estar hablando de que nosotros vamos a estar prácticamente utilizando la densidad general, ¿no?, de nuestra varilla. Siempre sacamos un diferencial de cargas que prácticamente va a mostrar y va a hacer lo que a nosotros nos corresponde, ¿no?, llegar a hacer un estudio general de esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que prácticamente aquí no vamos a tener una carga completa, vamos a tener un diferencial de carga con un diferencial prácticamente de distancia. Y esta distancia prácticamente se hace un estudio a través de una X distancia que todavía no conocemos. Bueno, partiendo de ese punto, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar prácticamente las leyes que corresponden a Coulomb y las leyes que corresponden a Gauss. La manera más corta, eficaz y más, como se podría decir, un poquito más directa de hacer es prácticamente trabajando con la ecuación de Coulomb a través de las fuerzas. En este caso tenemos lambda, ¿no? Y lambda prácticamente no estamos hallando la carga ni la longitud total, estamos hallando un diferencial de carga con respecto a un diferencial de la longitud. Entonces tenemos diferencial de carga y diferencial. Entonces podemos decir para nosotros que el diferencial de carga en este caso va a ser igual a lambda por el diferencial prácticamente de longitud, ¿no?, que estamos utilizando esa pequeña sección. Ahora, si nosotros hacemos un diferencial de fuerza, por ejemplo en este caso sabemos que esto es igual a la constante de la carga general por el diferencial de carga dividido entre la distancia al cuadrado. En este caso una distancia que no la estamos llamando r, ¿no?, la estamos llamando una distancia x. Esta distancia x, por ejemplo, podemos representarlo de la siguiente manera. Tenemos que esto va a ser x al cuadrado. Entonces, cambiando este tipo de variables, podemos decir que la constante de la carga multiplicada por lambda y diferencial de x, un dato que habíamos hallado anteriormente. Ahora, ¿qué hacemos? Sabemos que la constante para nosotros es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad en el vacío. ¿Esto que nos va a ayudar? A que podamos seguir despejando nuestra ecuación. Entonces podemos decir que el diferencial de fuerzas va a ser igual a 1 sobre 4pi sobre la permitida del vacío por la carga por el diferencial de carga dividido entre la distancia al cuadrado. O también podemos llamarlo, como hace rato ya les había mencionado, en este caso creo que ya está por demás poner diferencial de carga por lambda por el diferencial de x, que sería la manera más correcta, ¿no?, de poder realizar este ejercicio. Muy bien, entonces si nosotros queremos hallar diferencial, podemos decir que la fuerza va a ser igual. Aquí prácticamente vamos a ponerlo todo esto a una integral de 1 sobre 4pi permitividad en el vacío por carga lambda diferencial de longitud con respecto a la distancia al cuadrado al punto, ¿no? ¿Qué nos está diciendo en este caso? Que estamos prácticamente hallando una diferencial de longitud. Entonces, si estamos poniendo la integral, podemos decir que prácticamente nuestra longitud va a ir desde el punto A
en este caso hasta el punto máximo, ¿no? Podríamos decir que está yendo desde A, que prácticamente es la distancia que hay del punto de estudio al punto de nuestra varilla, hasta el punto de estudio, hasta A más toda la longitud, en este caso, de nuestra varilla. Entonces sería A más L en este caso. Muy bien. Entonces otra vez copiamos todo, ¿no? 4pi permitividad en el vacío de la carga lambda de x dividido entre x al cuadrado. En este caso tenemos constantes, ¿no? Que prácticamente no sirve mucho que se queden ahí adentro. Entonces podemos decir que esto va a ser igual a la carga por lambda dividido entre 4pi sobre la permitividad en el vacío. Y copiamos lo demás, ¿no? Lo que se está quedando prácticamente en nuestra integral. O sea que podemos decir aquí que nos está quedando x, bueno, aquí dx sobre x al cuadrado. Si nosotros hacemos mención a ese punto, prácticamente cuando tenemos una x al cuadrado prácticamente que se encuentra en el denominador, podemos pasarlo arriba, ¿no? Al numerador prácticamente con el signo cambiado. Podemos decir que la carga por lambda sobre 4pi permitividad en el vacío va a ser igual a la integral, multiplicado por la integral de a más L de x menos 2 por dx. Muy bien, continuando con el ejercicio, que podemos decir que la fuerza en este caso va a ser igual a la carga por la densidad lineal por 4pi permitividad en el vacío. Si hacemos integral de esto, que sería igual a x menos 1, y prácticamente aquí nos quedamos con menos 1, ¿no? Y esto obviamente poniendo las variables a reemplazar va a ser de a más L. Continuando, ¿qué podemos hacer? Sabemos que cuando tenemos una carga de esta manera y queremos hacer la inversa, en este caso, prácticamente nuestro denominador pasa arriba con positivo y nuestro numerador pasa abajo también con signo cambiado. Entonces podemos decir que esto va a ser igual a carga sobre lambda dividido entre 4pi por la permitividad del vacío. En este caso podemos decir de 1, que está subiendo para arriba, por x de a más L. Ahora, haciendo prácticamente la función que cumple después de la integral, podemos decir que la fuerza en este caso va a ser igual a lambda por la carga sub 0. En este caso, ¿por qué ponemos la carga sub 0? Porque es una carga que nosotros sabemos hace un momento, ¿no? Esta carguita. Solo simplemente estamos acomodando nuestra ecuación. Dividido entre 4pi por la permitividad en el vacío. Y obviamente haciendo la integral de esto sería 1 menos a más L menos 1 sobre a. Una vez cambiado todo esto, pues sabemos, ¿no?, que podemos prácticamente hacer una factorización y prácticamente hacer multiplicación de pares, ¿no? Entonces, bueno, propiedad distributiva en este caso. Pero también lo conveniente que llegaría a ser sacar también un factor común, prácticamente, o como mínimo común denominador en este caso, y hacerlo de la siguiente manera. Si tenemos un común denominador, podemos decir que sería a por a más L, en este caso, ¿no? Y posteriormente arriba, si nosotros hacemos el cálculo que es correcto, podemos decir, ¿no?, a más L nos va a quedar a menos L. Entonces, en este caso, la fuerza como tal nos va a quedar a lambda de la carga dividido entre 4pi es sub 0 por la longitud, porque a con a se van a ir, dividido entre a de a más L. Entonces, sabemos nosotros que por la ley de Coulomb, para hallar campos eléctricos, el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Esta es una ecuación constante, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar nuestro ejercicio, podemos decir, ¿no?, que si esta carguita prácticamente de estudio la pasamos al denominador, porque pasa a dividir, prácticamente estaríamos cumpliendo con la ley de campos eléctricos. Entonces podemos decir que el campo eléctrico va a ser igual, en este caso, a lambda por L dividido entre 4pi sobre la permitividad del vacío por a de a más L, ¿no? En este caso nosotros podemos hacer ya una variable de lambda. Lambda para nosotros hace unos instantes prácticamente ¿qué significaba? Lambda era igual a carga sobre la longitud total. Entonces, ¿qué podemos hacer? Haciendo ese cambio de variables que es sobre la carga sobre la longitud, podemos decir que lambda, en este caso, bueno, en pocos casos reemplazando prácticamente lo que llegaría a ser lambda, podemos decir que lambda es igual a la carga sobre la longitud. ¿Qué tenemos aquí? Si nosotros hacemos ese cambio de variables, podemos decir que la carga sobre la longitud por la longitud es igual a 4pi, permitividad en el vacío, por a de a más L.
Ahora, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos prácticamente longitud con longitud se van, y el campo eléctrico total nos va a quedar igual a la carga dividido entre 4pi por la perimetría del vacío por A de A más L. Y prácticamente este sería el campo eléctrico que se está creando en esta varilla, ¿no? Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Uno obviamente un poquito menos complejo, ¿no?, que los anteriores. Nos dice encontrar el flujo total que pasa por la superficie de la figura, teniendo en cuenta que el campo eléctrico E es igual a 7,8 por 10 a la menos 4 newton sobre coulomb. Eso hay que aclarar, ¿no?, siempre que el campo eléctrico se maneja de esa manera. Entonces, sabemos que tenemos prácticamente un flujo que está pasando, bueno, el flujo que está creando el campo eléctrico que está pasando prácticamente por esta nuestra tablita, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realizar? Lo primero que podemos hacer es prácticamente mencionar, ¿no?, cómo es que prácticamente el flujo se está moviendo. Nosotros, obviamente, cambiando de perspectiva, se está moviendo de esta manera, a través de nuestra superficie. Esto prácticamente llegaría a ser el campo eléctrico que está prácticamente creando este flujo, ¿no? Sabemos que tenemos un ángulo de 60 grados aquí, sabemos que prácticamente cuando hablamos de triángulos rectángulos sabemos que completamos a los 180, ¿no? Aquí tenemos 90 y aquí por ende vamos a tener lo que llegaría a ser los 30 grados. Entonces, podemos empezar, ¿no? Si nos damos cuenta y si prácticamente cambiamos de perspectiva, el flujo por donde está pasando es el siguiente, ¿no? Tenemos 10 centímetros de altura y tenemos 30 centímetros de largo. Obviamente aquí estamos teniendo una figura correspondiente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer prácticamente o hallar lo que llegaría a ser el tema del campo eléctrico, ¿no?, como tal, y la superficie. En este caso la superficie que va a ser igual prácticamente a 0,1, porque pasa, obviamente la superficie lo vamos a tratar de trabajar en metros, que sería los 10 centímetros, y por 0,3, que prácticamente igual trabajando en metros sería 0,3, ¿no? Entonces proseguimos, hacemos la multiplicación de 0,1 por 0,3 y me sale 0,03. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver prácticamente cómo es que nos está moviendo en este caso. Perdón, aquí sería metros cuadrados, ¿no? Metro por metro. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es cómo el ángulo se está representando. Si se dan cuenta, prácticamente está pasando uniformemente, o sea que se está formando un ángulo de 180 grados con respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué podemos decir? Sabemos que nosotros, como dato, o como prácticamente como ecuación, o como fórmula que conocemos del flujo, es igual al campo eléctrico por la superficie por el coseno del ángulo, ¿no? En este caso ya podemos hacer una deducción simple. Podemos decir que el campo eléctrico es un dato que conocemos, que es 7,8 por 10 a la 4. Entonces ponemos, ¿no?, 7,8 por 10 a la 4 por 0,03 metros cuadrados multiplicado por el coseno de 180 grados. En este caso, si nos ponemos a realizar y hacemos un reemplazo en nuestras ecuaciones, el flujo 1 va a ser igual a 2340, vemos el tema de los datos, newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces tenemos prácticamente lo que llegaría a ser el flujo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del flujo 2? El flujo 1 sería el que estaría entrando, ¿no? Y a través aquí se representaría el flujo 1 y aquí podemos representar el flujo 2. Como sabemos, el flujo que entra es igual al flujo que sale. En ningún momento está habiendo una distorsión o nos está quedando prácticamente parte de nuestro campo. Entonces podemos decir que el flujo 2 en este caso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los 7,8 por 10 a la cuarta, que es el campo eléctrico, por nuestra superficie. En este caso, si trabajamos prácticamente en eje de coordenadas, sabemos que esto va a ser multiplicado por 2, porque estamos hablando de un triángulo, entonces me da que es 0,06 por 0,5. En este caso, que estaríamos trabajando a un ángulo de 60 grados, ¿no? Si nos ponemos a ver con respecto a la horizontal, sabemos que aquí tenemos un ángulo de 60 grados que se está formando. Entonces, bajo ese régimen, nuestro flujo está prácticamente dispersándose, ¿no?, en lo máximo. Entonces sería por el coseno de 60, que es 0,5, y esto nos va a dar un total igual a 2340 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Entonces prácticamente este tiende a ser el flujo 2. Ahora, si hacemos una sumatoria de flujos totales,
el flujo total va a ser igual al flujo 1 más el flujo 2. Como se pueden dar cuenta, el coseno de 180 en este caso es menos 1. Entonces nuestro resultado aquí va a ser negativo. Y como es sumatoria de flujos, entonces menos 2340 más 2340 va a ser igual a 0. Entonces prácticamente ya hemos sacado el resultado de nuestros dos flujos y nuestro flujo total, ¿no? Que está prácticamente en nuestra, ¿cómo se puede decir? En lo que está en nuestra superficie. Entonces eso sería todo.